tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de su programa Bases. ¿Sí? Les agradecemos mucho sus comentarios que nos han expresado durante todo este tiempo y muchas gracias también a toda la cantidad de personas que se han sumado a esta comunidad a través de las diferentes redes sociales que, como ustedes ya saben, tenemos participación ya desde hace algunos años, como es LinkedIn, como es Facebook y Twitter, que en Twitter estaremos precisamente nuestra red social en la parte de Twitter estará muy atenta a sus preguntas a nuestro invitado. Que como ustedes ya saben, pues nuestro invitado no es nada más y nada menos que el ingeniero Luis Alberto Cruz García, que él es el representante México y América Latina de SQF Institute, con un tema que para nosotros se nos hace muy relevante. Ese tema, hay un gran abismo de conocimiento de qué es lo que pasa cuando un producto, un alimento está cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. Pasan muchas cosas, pero qué mejor que alguien experto que conoce a precisión lo que está pasando nos oriente. Por eso el tema de detención de alimentos en la frontera con Estados Unidos. Ya nos cayó el chahuistle. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días, buenas tardes a los cibervidentes en este caso, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, es un halago y un orgullo estar aquí contigo. Tú sabes que somos amigos de hace muchos años, pero como bien lo puntualizabas hace rato, es la primera vez que tenemos la oportunidad de estar en este encuentro contigo, con tu audiencia, y por supuesto muy interesados en tratar de poner sobre la mesa un tema que yo siento que todos los días va a tener mayor relevancia, ¿no? ¿Tanto así? Sí, fíjate que pues desafortunadamente nosotros hemos visto el tema de las detenciones de alimentos de exportación a los Estados Unidos como un termómetro que mide precisamente el desempeño de la industria en cuanto a los componentes de inocuidad y calidad. Es decir, si nosotros quisiéramos hoy tener un parámetro específico de qué tan buenos o qué tan malos somos en preservar la inocuidad de los alimentos, definitivamente las detenciones en frontera son ese parámetro imparcial, de tercera parte independiente, que no es manipulado por intereses económicos, políticos, sociales, y que efectivamente pues lo que nos ayuda es a poder saber dónde deberíamos de incidir, tanto en esfuerzos del sector privado como en políticas públicas del sector público. ¿Por eso lo mencionas como un indicador de desempeño? Pues sí, tenemos que irnos un poquito a la historia, ¿no? Realmente, ¿cómo sabemos que hoy tenemos una producción de alimentos más sana? ¿Cómo sabemos que hoy tenemos una producción de alimentos más segura? La verdad es que no hay un parámetro estadístico hacia atrás que nos pueda decir qué ha pasado con México en esta materia. Te comento, la inocuidad en México es una actividad realmente muy reciente. Si nosotros nos vamos a los antecedentes de este tema, pues sabemos que la entonces Dirección General de Servicios Sanitarios de la Secretaría de Salud hizo algo muy sencillo, muy elemental a principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado. Ya suena muy dramático esto del siglo pasado, pero es la verdad, ¿no? Estamos ya hace 16 años ya es el siglo pasado. Después vino un poco el esfuerzo que tuvo COFEPRIS, que quedó la verdad bastante limitado. Se han enfocado a otro tipo de necesidades, otro tipo de emergencias, principalmente aquellas que tienen que ver con servicios sanitarios, con medicamentos, algo en el tema de plaguicidas, pero no de manera muy sólida. Y es hasta la creación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, como lo conocemos hoy, el SENASICA, por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del año 2001, que empezamos a hablar del tema de inocuidad, y más específicamente para el tema de inocuidad en alimentos frescos, en el sector primario. Ya teníamos por ahí algunos programas como el Distintivo H, ya se había trabajado con algunos temas de buenas prácticas de manufactura, pero realmente no se había consolidado este concepto de inocuidad, que de entrada inclusive llamó mucho la atención porque pues era bastante debatible el concepto, ¿no? A nivel internacional se conoce como food safety. Food safety quiere decir seguridad de alimentos, pero en realidad la seguridad de alimentos, como la entendemos en español, pues habla del abasto y no de la protección a la salud de los consumidores. Entonces, si empezamos a ver estadísticas, o buscar estadísticas de incidencias de inocuidad de alimentos, o problemas en inocuidad de alimentos, no hay. ¿No hay nada oficial? Por ahí, la Dirección General de Salud Animal hacía un monitoreo de residuos de
de sustancias químicas en productos cárnicos. Algo de eso se empezó a hacer hace algunos años en la parte vegetal, pero tenemos que irnos nuevamente a esos datos, ¿Estadísticas ¿no? internacionales? Porque pues, realmente, por ejemplo, hablamos de que en Estados Unidos la cifra está muy precisa, ¿no? 4 millones de personas que van al hospital, 3,000 personas que mueren todos los años por problemas de inocuidad de alimentos. Y nos vamos a las estadísticas mexicanas de la Secretaría de Salud, de la Encuesta Nacional de Salud, que por cierto el último dato es del año 2013, o sea, hace ya un ratito. Años. Dice que en México solamente hay 493,000 casos de enfermedades gastrointestinales que son atendidas en el sector público de salud. Pero eso será ¿por qué? Porque las personas no están yendo a los centros de salud. Pues, ¿O porque pues no se tiene un modelo de gestión adecuado dentro del... puedes preguntarle a la audiencia. Es característico que cuando nos enfermamos de la panza, lo último que estamos pensando es sacar un billete de 500 pesos para ir a pagarle a un médico para que nos cure de una enfermedad que sabemos que se resuelve con medicamentos que nos pueden vender sin receta médica, o con la receta de la abuelita, o agua y ajo, ¿no? Esa es la más frecuente, ¿no? Te esperas hasta que se te quite y te aguantas, ¿no? La misma Secretaría de Salud dice que en México, en todo el país, hay 3,500 muertes por enfermedades gastrointestinales. Puede ser el agua casi siempre la despreciamos como un alimento, pero en realidad lo es. Puede ser enfermedades transmitidas en los utensilios de cocina, algo que tampoco hemos aterrizado muy bien como sociedad. Pero yo simplemente hago una comparación. Un país que tiene mejores condiciones de salud, mejor condición económica, mejores condiciones de servicios sanitarios, mejor calidad del agua. En México es casi imposible encontrar agua potable en lugares públicos. Apenas tiene 500 muertos menos que nosotros, que somos un país en vías de desarrollo, tercermundista le decíamos en el pasado, y en donde además tenemos 54 millones de pobres, viviendo además en un esquema de marginalidad que se mide ya no solamente por la pobreza económica, sino también por la pobreza alimentaria. Entonces, a mí me da la impresión que esa información oficial que se genera no es la más adecuada para poder hacer una evaluación del desempeño de nuestros esfuerzos en inocuidad de alimentos. Bueno, afortunadamente existen este tipo de programas para seguir invitando a las autoridades que hagan la tarea si es que no la han hecho. Yo creo que la están haciendo, pero la verdad es que habría que profundizar un poco más en las metodologías, habría que profundizar un poco más en los resultados. Nosotros hicimos una evaluación el año pasado respecto de residuos de plaguicidas en alimentos y comparamos datos presentados por la encuesta esta que hace Senacica de residuos en alimentos, en donde hablaban de 4 casos en Baja California, 3 en Chihuahua, 5 en el Distrito Federal, cuando los rechazos de alimentos exportados a los Estados Unidos del mismo año, de los mismos orígenes, te hablaban de 249 casos en Baja California, 184 casos en Chihuahua. Y entonces uno dice, bueno, si la premisa fundamental de la exportación es que nosotros hacemos un esfuerzo adicional por satisfacer los requerimientos de inocuidad y calidad del mercado internacional, porque somos vigilados por nuestro gobierno, por el gobierno del país de destino y por los clientes en el país de destino, ¿por qué entonces nosotros tenemos tanta discrepancia en la información que se genera de los problemas de contaminación de alimentos o de presencia de residuos en alimentos en México, con cifras oficiales, y lo que nos dice la frontera, que es un filtro muy interesante de analizar, nos da, como dice Niurka, una realidad diferente, ¿no? una verdad diferente, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que por eso de ahí el tema de analizar tanto las detenciones como los rechazos, porque además son 2 conceptos diferentes, que se dan en los puntos de ingreso de nuestras exportaciones, particularmente Estados Unidos, porque es un país que mantiene una estadística además que va con el día. Hoy puedes consultar estadísticas del mes de febrero de este año, pues evidentemente te da armas para poder determinar si estás haciendo malas cosas, ¿no? ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué pasa? Y tú que has estado pues en todo el territorio nacional y has visitado muchos otros países, ¿por qué te llamó mucho la atención este tema en particular de esas exportaciones que van hacia nuestro vecino? Bueno, evidentemente es por una necesidad de informar. Nosotros damos muchos cursos de capacitación, participamos en muchas conferencias,
escribo en algunas revistas especializadas. Entonces, finalmente, pues el trabajo que uno propone y que uno promueve, pues tiene que estar sustentado en algunos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo promover el tema de inocuidad de alimentos si no sabemos qué tan serio es el tema de inocuidad de alimentos? Si no sabemos qué tan profunda es la falla que tenemos en materia de inocuidad de alimentos. Y esta información pues ha estado ahí durante muchos años y pocos hemos dado uso a esa información y sobre todo para extraer datos que se puedan hacer públicos y que esta información pues nos ayude a mejorar el entorno. Entonces, sí hay un interés genuino y hay un interés cierto por proveerle a la gente con datos que además no son generados por nosotros, no son generados ni por Luis Alberto Cruz, ni por ABQ Consultoría, ni por SQF. Son datos generados por en este caso, la Agencia de Protección a la Salud de las Personas en Estados Unidos, el Departamento de Regulación y Administración de Alimentos y Fármacos, que es el FDA, del Departamento de Salud y Servicios Públicos en Estados Unidos. Y esa información, pues de alguna manera está al alcance de todo el mundo. Entonces, lo que yo diga hoy, afortunadamente puede ser verificado por cualquier persona que tenga la posibilidad de meterse a estas páginas de información, extraer las mismas bases de datos y hacer las mismas comparaciones, ¿no? Quizás... ¿No se hace aquí en México? Yo no conozco a nadie, y créeme que tengo en esto de la comercialización internacional pues ya algunos años, yo no conozco a nadie que lo haga. Yo no conozco a nadie que publique un reporte anual o semestral o mensual basado en las detenciones que ocurren de embarques de exportación de alimentos a los Estados Unidos. Se quiso hacer allá por el 2001-2002 en la Embajada de México en los Estados Unidos, en la oficina de representación de Zagarpa en ese entonces. Fueron esfuerzos realmente muy aislados y focalizados sobre todo aquellos productos que tienen un impacto comercial importante, como por ejemplo mango, aguacate, tomates, sí, pero realmente nunca se vio como un instrumento, como una herramienta que pudiera darnos un reflejo de todo lo que hacemos en materia de producción de alimentos, tanto primarios como procesados. Hay muchas historias de terror, desafortunadamente, que nos afecta gravemente a los mexicanos, en materia de que al momento de que un tráiler llega a la frontera, pues todo el mundo sabemos que los procesos de inocuidad son muy, muy cuidadosos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, mucha higiene. Pero ¿qué pasa, Luis, cuando tú llegas a la frontera y traes un tráiler refrigerado, un tráiler refrigerado y te abren la puerta? Mira, ese caso nos lo hemos encontrado en muchos de los eventos que expresan los mismos productores. Oye, pues es que yo estoy reconocido, estoy certificado, pero pues a la mera hora me abren la puerta del tráiler y para acabarla meten perros. Meten un perro, se mete un soldado que ha estado 3 semanas en activo, que ha estado 48 horas sin descansar, porque son los turnos que trabajan los soldados. Y no solamente son los soldados, también son la Policía Federal, también son aduanas, también inclusive los puntos de verificación interna de la Secretaría de Agricultura. Mira, entiendo eso y entiendo... ¿Alguien paga el costo? No, ya digo, el costo lo paga efectivamente el exportador. Y no es un costo que salga en cheque, sino que es un costo de falla, sí, claro, que le pega a su sistema de producción de alimentos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos un poco al tema. ¿Cómo se relaciona una detención de un producto en frontera con estas inspecciones que se hacen en el camino desde el lugar de origen hasta el punto de ingreso a Estados Unidos? Nogales, McAllen ¿cómo se llama aquí en Tijuana del otro lado? Se me fue el nombre, ahorita me voy a acordar. La verdad es que tienen muy poco que ver, porque las inspecciones que se hacen no manipulan el producto. Y gracias a las tecnologías de empacado, envasado y presentación comercial, tú puedes determinar qué caja pudo haber sido manipulada. Existe un decreto federal que obliga a las autoridades militares, de seguridad y civiles a dar una constancia de inspección de cuando se inspeccionan estas mercancías. Desafortunadamente en México tenemos una muy pobre protección de nuestros derechos por parte de quienes debemos ejercerlos. Y yo conozco muy pocos exportadores que han ejercido ese derecho. Los únicos que han hecho esfuerzos, digamos, gremiales es, por ejemplo, los aguacateros, los productores de mango de exportación y los citricultores.
porque ellos, dado los programas sanitarios o fitosanitarios que manejan, tienen que ponerle un sello a la carga. Entonces ellos tienen que demostrar que el sello lo rompió una autoridad civil o una autoridad policíaca militar, ¿no? Pero son los únicos. De ahí en fuera, todos los demás ignoramos que la autoridad tiene la obligación de darnos esa constancia. Y evidentemente, cuando tú llegas al punto de ingreso y presentas el producto, entregas también esa información y es muy fácil discernir cuáles fueron los paquetes que pudieron haber sido manipulados, que pudieron haber sido rotos o que pudieron haber estar en un potencial de contaminación. Pero vamos al fondo del asunto. Cuando el problema de la detención es residuos de plaguicidas, no tiene nada que ver el perro, no tiene nada que ver el soldado. Así es. Cuando es un problema de información en la etiqueta, eso no tiene nada que ver el perro ni el soldado. Cuando estamos hablando de alérgenos, cuando estamos hablando inclusive de contaminación por bacterias que no necesariamente son las que pudieran estar presentes en una inspección de este tipo. Típicamente un soldado o un animal podría ser portador de salmonela. Pero ¿qué pasa cuando encuentras listeria en aguacates? Estás hablando de un problema de contaminación que no tiene nada que ver con ese proceso de inspección. Entonces es muy importante que nosotros sepamos acotar y para eso hay un montón de herramientas. Está el tema de análisis causa-raíz, está el tema de prevención de contaminación, está el tema de las advertencias sobre la manipulación del producto, ¿no? Hay muchas cosas que ya se han hecho en ese sentido y yo creo que esa parte del mantener la cadena de custodia del alimento realmente no afecta para el tipo de impactos que estamos teniendo en las detenciones. Quiere decir que ahorita hay una alerta muy bien hacia adentro del país en el exceso de aplicación de agroquímicos. Pues mira, yo he querido ser muy cuidadoso, pero la estadística te dice otra cosa, ¿no? He querido ser muy cuidadoso porque tampoco se trata de generar una psicosis y decir que todos los alimentos en México están contaminados con plaguicidas, mucho menos si esto pues, lo están escuchando en Chile, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Brasil. La verdad es que no creo que sea el caso, pero tampoco creo que lo estemos dimensionando de la manera correcta. Es decir, el tema de residuos de agroquímicos tiene dos versiones, dos variantes. Uno, el uso de plaguicidas prohibidos y el uso de plaguicidas en exceso de la tolerancia permitida. Desafortunadamente las estadísticas del FDA no nos permiten llegar hasta ese nivel. Ahí es donde podría entrar el gobierno y el Senacica, por ejemplo, COFEPRIS, que son las contrapartes oficiales del FDA, decirle, ¿sabes qué? De todos estos 780 casos que encontraste de embarques con residuos de plaguicidas en este periodo, quiero que me des más información para saber qué tipo de plaguicida encontraste. Sí, para atacar el problema. ¿Cuál fue el diferencial de violación de la tolerancia en caso de que haya sido el producto permitido? ¿Qué tipo de productos prohibidos estás encontrando en el producto? Ahora, también tenemos que irnos un poco a la base técnica del asunto. Hay plaguicidas que están autorizados para uso en gramíneas, pero no están autorizados para uso en hortalizas de hoja, por ejemplo. Entonces, ahí también tenemos que saber que es un producto que probablemente sí está autorizado para su uso en agricultura, pero específicamente para ese cultivo no. Entonces, en ese momento es cuando tú hablas de un mal manejo del plaguicida por parte del productor. Nadie pone los plaguicidas en los alimentos más que los productores. Y los productores saben perfectamente lo que pueden comprar y lo que no deben comprar. Entonces, sí es muy importante que de repente cuando tienen un problema de contaminación de plagas o una plaga les está creando ya un daño económico, muchas veces el productor se desespera por no tener el número de moléculas disponibles en su abanico de opciones y entonces pues agarra el del maíz o el del frijol. Y lo más barato también. Y ahí es donde nos cae el chahuizle, porque tú crees que no se van a dar cuenta y terminan deteniéndote el producto en la frontera, ¿no? Esa parte se me hace muy interesante, Luis, y me permite entrar pues al siguiente bloque ¿qué hay que hacer ante una detención? Bueno, primero yo creo que debemos de saber que estas cosas suceden. Es decir, si yo tuviera que decirle a la audiencia qué hacer, lo primero que tendría que recomendarles es que sepan que sus productos pueden ser efectivamente detenidos por la autoridad en el punto de ingreso a los Estados Unidos. Y aunque es una detención por inocuidad, pueden ser 3 agencias las que puedan estar involucradas. Uno, el Departamento de Salud de los Estados Unidos a través del FDA, la Agencia para la Administración de Alimentos y Fármacos, es el más visible, es el que hace más detenciones, es el que reporta más detenciones. Sin embargo, también hay que entender que hay otra autoridad que es el Servicio de Inspección de Inocuidad de Alimentos, que depende del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. A pesar de que es parte del Departamento de Agricultura, no lo confundan con APHIS, con el Animal
Animal and Plant Health Inspection Service, Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal. Ellos hacen detenciones por presencia de insectos de importancia cuarentenaria o por problema de plagas cuarentenarias, pero eso no tiene que ver con este tema. Pero el Food Safety Inspection Service sí llega a tener actos de autoridad sobre embarques que contienen cárnicos, que contienen huevo y algunos lácteos, ¿no? Y la tercera autoridad que puede detenerlos por cuestiones de inocuidad, curiosamente, es el Customs and Border Protection, el Departamento de Protección de Aduanas y de la Frontera, que son los responsables de la implementación de los reglamentos que tuvieron que ver en el año 2002 con la ley de bioterrorismo y que son los que dan paso a las nuevas reglamentaciones que encontramos en la Ley de Modernización de Inocuidad de Alimentos, FESMA. Es decir, todo el tema, sí, todo el tema de registro de plantas, el tema de detención administrativa, el tema de manejo de registros, el tema de notificación previa de embarques, esos temas nacieron de la ley de prevención contra el bioterrorismo, y el Customs and Border Protection, en caso de que detecte un embarque que puede tener o que puede significar un riesgo a la salud de los consumidores, independientemente si es un tema de inocuidad en la producción o inocuidad en la preservación de la integridad del producto, también el CBP puede actuar. Entonces las detenciones no solamente las hace el FDA, también las hace el FSIS y también las hace el CBP. Entonces, primero, lo que todo el mundo tiene que saber es que eso puede suceder. Segundo, ante una detención, el productor tiene que reaccionar de manera inmediata, proveyendo toda la información que sea necesaria a la autoridad que está haciendo el proceso de detención a través del agente aduanal. No tenemos una contraparte a nivel de puerto de ingreso en los Estados Unidos, es decir, no hay un inspector o un oficial mexicano que nos defienda. Ese es un trabajo neta y exclusivamente del agente aduanal. Entonces, si al agente aduanal no le damos esta información, el agente aduanal no va a poder hacer nada. Y típicamente eso es lo que sucede. Por eso la frase del promocional de la plática, ya nos cayó el chahuizle, porque en ese momento nos damos cuenta que ya no podemos hacer nada, o queremos entender que ya no podemos hacer nada, cuando en realidad nosotros sí podríamos demostrar que estamos cumpliendo con el marco de la ley sanitaria de los Estados Unidos. Y deberíamos proveer información acerca de nuestras prácticas de higiene, prácticas de limpieza, criterios de aplicación de plaguicidas, mantenimiento de la integridad del producto, pero no lo hacemos. Y entonces la detención en principio se convierte en un acto administrativo preventivo, pero después tiene una causal inmediata, que es el tema del rechazo. El rechazo ya es aquello que implica un daño económico, que implica un daño a la imagen, que implica un daño al prestigio del producto y de la empresa. Entran los medios también. Pero además se asocia inmediatamente con el tema de brotes de enfermedades, con el tema de alertas de importación, y por supuesto, si esto llega a los medios, puede ser devastador. Como ya lo hemos experimentado en la historia del melón cantaloupe o chino, en la historia del cebollín, en la historia del mango, en la historia del pepino, en la historia del tomate y ahora recientemente con el tema del cilantro de Puebla, ¿no? Entonces, sí es muy importante entender esto. Cuando la autoridad sanitaria de Estados Unidos ve que se está incrementando la tendencia de detenciones y como consecuencia de rechazos de embarque, automáticamente manda una señal de alerta y ellos empiezan a recabar información a través de sus diferentes organismos de cooperación que tenemos ya aquí en México acerca de qué es lo que está pasando con este tema, ¿no? El caso más visible fue lo que pasó con cilantros en Puebla. Todo esto, Luis, todo ese proceso que tú nos mencionas que pasa, pues en periodos de tiempo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, eso pasa en cuestión de horas. O sea, de la detención puede ser a las 12 del día y a las 4 de la tarde te pueden estar enviando el embarque de regreso. Algunas cosas estarán un poco más dependiendo de la complejidad de lo que quiera analizar el Departamento de Salud. Por ejemplo, si son chiles secos, lo más probable es que te van a analizar por materia extraña y por residuos de plaguicidas. El residuo de plaguicidas, con la mejor tecnología que tienen en Estados Unidos, pueden obtener un dictamen en 72 horas. Entonces, puede ser que tu embarque esté detenido durante 3 días, esperando que se dé esa dictaminación. Si el resultado es negativo, sigues adelante con tu proceso de importación a ese país. Si el dictamen es negativo o positivo a detección de plaguicidas, va para atrás. Y estamos hablando de que en los últimos 2 años 3,000 embarques han estado en esa situación. 3,000 embarques comerciales. No estamos hablando de lo que se detiene
en el aeropuerto porque lo trae la mamá en los regalos que le va a entregar a sus visitados, a sus familiares. No estamos hablando de los alimentos que trae la persona y que son decomisados por cuestiones de fitosanidad o de salud animal. Estamos hablando de embarques comerciales que tienen un código de embarque o un código de entrada comercial por parte del Departamento de Aduanas de Estados Unidos y que además tiene su contraparte del lado mexicano y que tuvieron que participar cualquiera de estas tres agencias en su proceso de detención y posterior rechazo. En ese caso, ya cuando se llega a esa dictaminación, pues ya va para atrás. Sí, ya va para atrás y ahí surge otra pregunta también muy interesante. ¿Qué pasa con ese producto? Yo revisé recientemente la ley aduanera, revisé recientemente también los procedimientos de operación de aduanas en puntos de ingreso y hay dos frases que son hermosas porque no dicen nada. Una es que la autoridad aduanera mexicana, una vez que sepa que hay una mercancía rechazada del lado de Estados Unidos, tiene que dar vista, es decir, informar a la contraparte sanitaria, a la contraparte agrícola, en este caso COFEPRIS y Secretaría de Agricultura. Y en ese momento se tiene que hacer una inspección para determinar si el producto tiene o no tiene, o sigue siendo apto para el consumo o presenta un riesgo para el consumidor. Yo me pregunto cuántos puntos de ingreso mexicano contraparte del lado estadounidense tienen la tecnología para hacer el mismo nivel de dictaminación o de análisis que hace el FDA, el FIS o el CBP. Creo y confío en que las autoridades mexicanas, en el momento que reciben un rechazo por residuos de plaguicidas, inmediatamente proceden a su destrucción. No sé dónde los destruyen, no sé cómo los destruyen. Esa información no está disponible en ningún lado. No tenemos una estadística que nos diga cuántos de esos productos rechazados realmente fueron destruidos o si terminan en la central de abasto de Ciudad Juárez. Es buen punto. O en la central de abasto de Tijuana, ¿no? Porque el productor lo que va a hacer inmediatamente es colocar ese producto. Si no se lo destruyeron, si se lo devolvieron a él, pues colocarlo para disminuir los costos. Sí, eso ya está hay otro tipo de rechazos, por ejemplo, que son menores y también son de menor riesgo, que es cuando, por ejemplo, pues mandaron la etiqueta equivocada, la etiqueta no va en inglés, no incluyeron información acerca del contenido nutricional o los ingredientes, no pusieron los alérgenos. Digamos que esos productos, pues lo único que tienen que hacer es el camión darse la vuelta y entrar a México, ¿no? Porque van a cumplir con la legislación mexicana de etiquetado e información al consumidor. Lo que nos preocupa realmente es el tema, por ejemplo, de las contaminaciones con microorganismos. Solamente en el 2015 hubo poco menos de 300 embarques contaminados por microorganismos que fueron rechazados por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. No sabemos qué pasó con esos embarques. Pero ahora, ¿qué pasa, Luis, cuando el producto sí pasó? Pero lo detuvieron y su proceso fue más largo de lo normal. Ahí es muy interesante, sí, ahí es muy interesante que las empresas realmente fortalezcan la comunicación con el agente aduanal. El único que tiene una información precisa, específica de dónde está su producto, quién lo tiene, en qué condiciones está almacenado, cuánto tiempo va a estar almacenado, es el agente aduanal. El FDA ha hecho algunos esfuerzos y ha hecho alianzas con bodegas o centros de almacenamiento de productos en donde mandan de manera precautoria los productos para que estén almacenados. Los productos no se quedan físicamente en la línea, no se quedan físicamente en los patios de la aduana de los Estados Unidos. Los envían a algunas bodegas, los envían a algunos centros de detención administrativa de los embarques. O inclusive se los entregan al productor, bueno, a la contraparte comercial del exportador mexicano y le dicen, te voy a hacer entrega de tu embarques de papayas, por ejemplo, pero te encargo que durante la semana que duran los análisis de los productos, no toques ese embarque. Obviamente, si detectan que los han manipulado, los han cambiado, los han alterado de alguna forma, pues están sujetos a una serie de sanciones, ¿no? Que además aquí viene un tema muy interesante porque en México una vez que una empresa cae en una situación de este tipo le es más fácil cambiar de razón social y empezar a exportar con otro nombre que implementar toda una serie de medidas de contención de los problemas por los cuales se dieron pie a esas detenciones y posteriores rechazos, ¿no? Entonces es muy importante que realmente sí exista un trabajo proactivo pero además preventivo. Para eso son los sistemas de certificación, para eso es SQF, un esquema en donde antes de que el producto salga del andén de embarques, tú sepas que cumple con el etiquetado, con el contenido o tolerancia de plaguicidas
y que no lleva contaminación microbiológica. Y entonces sí, tú tienes esa garantía y te abren el producto en La Concha, Sinaloa, o en ¿cómo se llama este otro punto? Imuris, o en Tanque Escondido, o camino a Ciudad Juárez, tú sepas cuáles son los riesgos que puede enfrentar el producto y entonces diseñas el empacado del producto de tal manera que cualquier alteración, modificación o violación al empaque se presente en ese traslado, tú puedas evidenciarle a la autoridad sanitaria que tú cumpliste, pero pues ese proceso de inspección pues no te lo vas a quitar de encima, ¿no? ¿Qué pasa con la aduana? Ahorita estás hablando de que para eso está SQF, pero la aduana está preparada para administrar esa certificación o respetarla. No, el papel de todas las autoridades administrativas es exactamente eso, solamente cumplir con sus funciones administrativas. Es decir, ¿qué hace el agente aduanal? Da el aviso previo de embarque por la interfase de comunicación que existe entre Aduanas México y Aduanas de Estados Unidos, presenta los registros, más bien llena los espacios del registro de planta que tuvo que haber hecho el sitio de producción ante el FDA, y presenta la información fiscal con la cual se le va a dar cumplimiento al tema de doble tributación. Hasta ahí. O sea, es pura documentación. Si es más, el agente aduanal difícilmente ve el producto, es más, rara vez ve el producto a menos que el producto tenga algún problema. O a menos que tenga que hacer un proceso que se llama in and out, que es sacar el producto de un camión y ponerlo en otro. Eso es todo. En algunas fronteras se da este proceso, por ejemplo en Nogales, México y en Nogales, Arizona, los productos llegan a una bodega del lado mexicano, se descargan o se ponen en un contenedor que tiene autorizado cruzar a los Estados Unidos y entregan el producto en la bodega de un recibidor, de un distribuidor, de un mayorista, de un broker, para que el camión entonces dé la vuelta y se regrese a México por más producto. Pero no todas las aduanas lo hacen y no todas las instalaciones de exportación tienen ese tipo de facilidades. Y también los costos son mayores, ¿no? Sí, sin embargo, pues se maximizan, ¿no? Lo que hacen los exportadores pues es subirle un poquito a los pesos de los embarques, aunque en México le rompan la cara a las carreteras nacionales, digo, no por algo están las carreteras como están, pero sí, de alguna manera tratan de maximizarlo y atenuar esos costos. Si yo como productor ya sé que me van a estar inspeccionando allá, ya sé que la aduana pues me va a revisar cierta documentación, ¿qué nos pasa a los productores? ¿Por qué no la llevamos? Bueno, es una pregunta que yo creo que más bien deberías hacerle a la cámara y que a través de Twitter, Facebook y LinkedIn te la contesten, ¿no? Pero yo, los casos que he visto esencialmente han sido por descuido o por desconocimiento. Yo no conozco ningún solo productor que conscientemente tome la decisión de aplicar un producto que sabe que está prohibido y que sabe que está restringido. Más bien, desconoce que está prohibido o restringido o no entiende las consecuencias de no respetar, por ejemplo, las dosis o los tiempos el intervalo de seguridad. ¿De qué nivel es el descuido? Mejor dicho, el desconocimiento. Es que también depende mucho del nivel de desarrollo del exportador. Vamos, no me gustan las categorizaciones, pero vamos a tener que hacerlo. Vamos a dividir el país en tres, ¿te parece? Vamos a dividir el país en el norte, en el centro y en el sur. Si tú ves el nivel educativo de los agricultores del norte de México, digo, yo sé que hay personas excelentemente preparadas en el sur mexicano, pero no es la constante, no es lo común. Ellos normalmente están más informados de las tendencias que existen en inocuidad de alimentos. Aún así, estados como Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora tienen alta presencia de residuos de plaguicidas, pero conociéndolos como los conozco y por lo que yo sé, podría decir que es por el uso de moléculas que no están permitidas en los cultivos en específico, aunque sí tienen una autorización de uso. Pero tú te vas al sur y en el sur te encuentras pues, productos que inclusive ya están fuera del mercado, moléculas que ya no se usan inclusive en la agricultura, ¿no? Y ahí es donde nosotros entendemos que pudiera tener mayor importancia este tipo de problemas de residuos de plaguicidas no autorizados en la agricultura. Viceversa, el tema de contaminación microbiológica. Casi los grandes problemas que estamos encontrando de contaminación microbiológica es en productos tropicales, papayas. Hoy encontramos contaminación por salmonela en limón, hoy encontramos contaminación por listeria en aguacate, y esto no se produce en el norte del país.
pero no es muy difícil entender que las condiciones de vida, que las condiciones de infraestructura, de salud en el sureste o en el sur mexicano, pues son diametralmente diferentes del centro y del norte del país, ¿no? Ahora, ustedes van a ver, cuando analicen estadísticas por su cuenta, pues se van a percatar que hay muchísimas contaminaciones que provienen del DF. Y tú dices, bueno, ¿y qué producen en el DF aparte de nopales en milpalta? Pues resulta que ahí están ubicadas las razones sociales de las empresas exportadoras. Y por eso es que te da esta alta incidencia de problemas de contaminación. No es que se produzcan en Avenida Los Insurgentes o División del Norte, no, más bien lo que pasa es que ahí están las razones sociales de los exportadores y por eso es que se reportan estos estados como incidencia, ¿no? Entonces, ese es otro tema que también hay que determinar. Finalmente, las estadísticas que te reporta FDA vienen a nivel de razón social. Claro. O sea, tú puedes saber que fue Luis Alberto Cruz la persona que contaminó con malatión o con paratio metílico las guayabas de exportación, pero luego resulta que vienen del DF y pues en el DF sabemos que no se producen guayabas, ¿no? Ok. Fíjate que lo que tú mencionas, bueno, es una ley no escrita aquí en nuestro país. O sea, gran parte de los corporativos pues están en la Ciudad de México. Eso lo sabemos en todos lados, ¿no? Pero bueno, eso también me da pie, Luis. ¿Existe un plan de respuesta ante toda esta situación que está pasando? ¿Tenemos ese nivel de respuesta? Como digo muchas veces en mis pláticas, en mis cursos, sí y no. Danos una alternativa. Porque sí. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo sí? Cuando esto es un tema de medios, cuando el producto afectado es un producto que tiene un alto impacto en la balanza de exportaciones de agroalimentos y cuando existe una organización atrás del problema. Voy a poner algunos ejemplos. El caso del melón Cantaloupe. La crisis viene de 2002, 2003 y ha estado recurrente y todavía este año 2015, datos de 2015 nos muestran que seguimos teniendo problemas de contaminación con melón Cantaloupe. Hay una alerta, probablemente algunos compañeros no lo saben, pero hay una alerta de importación para el melón Cantaloupe. Pues solamente aquellas empresas que están en la lista verde pueden exportar melón Cantaloupe o melón chino o melón amarillo, como le quieran llamar. Ahí, por ejemplo, Senacica tuvo un plan de respuesta. Ahí el Senacica diseñó un programa en donde participan agricultores, donde participan organizaciones, grupos organizados de productores, tanto en Sonora, en Sinaloa, en Michoacán, algunos lugares que son altamente productores. Bueno, está el sistema Producto Melón, que también ha atendido el tema de inocuidad. Entonces sí se da un mecanismo de respuesta. Otro caso fue el tema de mango de exportación, donde también participó Emex, participó la Asociación de Agricultores una Asociación de Agricultores Norte de Sinaloa. Hubo un plan de respuesta por parte de Senacica para que tuviéramos un protocolo para mantener o preservar la inocuidad del mango de exportación a este país. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los dulces? Nadie está haciendo nada para proteger o minimizar el impacto que tienen los rechazos de embarques comerciales de dulces por contaminación con plomo, por problemas de identificación de alérgenos o por errores en el etiquetado. Y yo te podría decir hoy que los dulces representan más del 40% de todos los rechazos de embarques comerciales a los Estados Unidos. Y muchos de esos dulces salen de Jalisco. Sí, Jalisco es uno de los principales fabricantes, exportadores. ¿Quién está haciendo algo al respecto? ¿Quién le está diciendo a los productores de salsas mexicanas que no tienen por qué ponerle saborizantes, colorantes o cualquier tipo de aditivo sin antes verificar que sean aprobados para su uso en alimentos? ¿Quién le está diciendo a los fabricantes de mole? ¿Quién le está diciendo algo a los fabricantes de bebidas carbonatadas? Esa es la parte que yo pienso que no. Inclusive cuando se involucra un producto que no tiene un impacto importante en la balanza de exportaciones, pues parece que tampoco pasa nada. Este año tuvimos 68 detenciones de embarques de tuna fresca por residuos de plaguicidas y por salmonela. No hemos visto ni hemos escuchado de un programa de inocuidad en tuna fresca. No hemos escuchado el sistema producto tuna nopal trabajar en el tema de inocuidad de este producto, ¿no? ¿Por qué se exporta? Pues porque hay un mercado. Yo no lo sabía, lo aprendí gracias a los chilenos, porque déjame decirte que antes de que los mexicanos exportáramos tunas, nosotros comprábamos tunas chilenas. Aquí a México llegaban tunas de Chile.
Y entonces, en una ocasión que tuve oportunidad de viajar a ese país, aprendí que en realidad quienes impulsan el consumo del atún en Estados Unidos son la comunidad italiana. Los italianos tienen un gusto particular por las tunas. Hay Las una tunas, variedad muy grande. sí, y las tunas rojas, por ejemplo, pues son altamente apreciadas. Las tunas blancas no tanto, pero tienen su mercado. Y además, pues hay un mercado de la nostalgia aquí en ciudades mexicanas como Los Ángeles, Chicago. Digo, ciudades mexicanas sí, porque ya por la presencia de latinos, pues ya son ciudades muy importantes para nuestros productos y nuestra etnia, nuestra cultura. Entonces, sí es muy importante, por ejemplo, entender que esos nichos de mercado pues existen, contribuyen a la balanza de exportaciones y no deberíamos descuidarlos nada más porque no son los que están de moda, ¿no? Cilantro estuvo muchos años en el tema de los rechazos, no pasó nada hasta la crisis hasta que tuvo que venir el FDA a poner una alerta de importación, y el gran éxito que nos anotamos como país fue que solamente la pusieran en el verano, ¿no? En el invierno se quita la alerta. Pero, digo, no nos vayamos muy lejos. México tiene 49 alertas de importación el día de hoy con productos que son competitivos en el mercado, y yo no veo ni a Cofepris ni a Senacica tomando una política específica que diga vamos a limpiar el buen nombre de México y vamos a quitar cuando menos el 10% de esas alertas por año. Nadie está haciendo, por ejemplo, nada en el tema de aleta de tiburón, nadie está haciendo nada en el tema de tamarindo, nadie está haciendo nada en el tema de, a ver qué otro se me ocurre. Muy delicado. Chiles secos. Es muy delicado, Luis, que digas que no se ha hecho nada, porque, perdón, se supone que los modelos de inocuidad es hacer algo, ¿no? Sí, pero también hay que entender un poco que Senacica pues finalmente tiene que lidiar con todos, Cofepris tiene que lidiar con todos, los programas que se desarrollan a nivel nacional sí tienen algunos componentes específicos para ciertos sectores que son de importancia económica. Reitero nuevamente, esto sí se hace en los grupos de importancia económica, pero no se hace con todos los demás. La pregunta que tú me hiciste es, ¿qué estamos haciendo para eliminar o reducir este problema? El problema específicamente de detenciones y rechazos. Mi respuesta es en tamarindo, en aleta de tiburón, en chiles secos, en tuna, es decir, no tenemos un mecanismo de alerta que nos diga mes a mes qué es lo que está pasando en el mercado. Y eso además, si existe, no es visible. Hace muchos años conocí a una persona que muchos de ustedes conocen que se llama Arturo Gesell. Arturo Gesell hoy trabaja en un despacho de abogados en Estados Unidos. Él fue representante de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington. Claro. Y él manejaba un esquema que a mí se me quedó grabadísimo, que le llamaban el de las banderitas rojas. La Secretaría de Economía tenía un mecanismo en el cual medía las tendencias de exportación o importación por fracción arancelaria. Y cuando una fracción caía un porcentaje del 10% con relación al mes pasado, le ponían una banderita roja. Y le preguntaban a ese sector en la Secretaría de Economía qué estaba pasando, por qué estaban bajando las exportaciones. Lo mismo hacían con las importaciones. Si estábamos importando una fracción arancelaria de carne de pollo y este mes crecía las importaciones 20%, inmediatamente le preguntaban a la Confederación de Avicultores qué estaba pasando, porque estábamos trayendo más pollo. Es decir, había un mecanismo de alertas que nos permitiera saber cuáles eran las tendencias de comportamiento. Esto no lo tenemos el día de hoy. A menos que lo agarre alguien por interés personal o individual, no lo tenemos. Y si existe, no lo sabemos. Entonces yo creo que ahí el reto de estas autoridades, tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Cultura, es decirnos qué sí están haciendo. Vean los reportes de FDA de rechazos, están ahí disponibles en la base de datos que se llama Oasis, y ustedes van a ver que en dulces tenemos una cantidad impresionante todos los años. ¿Quién se ha puesto a trabajar en esta materia? ¿Quién está haciendo algo específicamente para la salud? ¿Y el productor lo está haciendo? Pues yo pienso que no, porque además inclusive... O sea, pues él está afectando su bolsillo. Es reiterativo el tema que, por ejemplo, inclusive de las marcas, ¿no? Las marcas también se ven involucradas en este tema. Y digo, hace poco nos paramos de pestañas porque salió un estudio que decía que las salsas mexicanas, el 80% de las salsas mexicanas o estilo mexicano estaban contaminadas con salmonela o traían un aditivo que no estaba permitido en alimentos. Fue un escándalo, salió en el Los Angeles Times, todo el mundo nos paramos de pestañas, nos enojamos porque pues otra vez los gringos nos estaban discriminando. ¿Quién hizo algo? ¿Qué está haciendo la industria de manera organizada? Muy poco. ¿Qué están haciendo las empresas de manera individual? Yo creo que los esfuerzos que están haciendo en certificarse son bastante loables. No es un esfuerzo menor, creo que
Sabemos perfectamente lo que cuesta en tiempo, en recursos, en dinero, una certificación, y yo siento que algunas empresas lo están logrando. Sin embargo, si tú me preguntas desde una perspectiva como nación o como país, realmente yo no veo una estrategia de fondo que estemos siguiendo en esa materia. Nosotros, como tú ya lo sabes, ya desde que nacimos y lo seguimos precisando en nuestra vida profesional aquí con este programa, es que fomentamos mucho una cultura de inocuidad, ¿sí? Desde tu punto de vista, ¿cómo nos ubicas a México como productores? ¿Tenemos? ¿Nos hace falta? ¿A quién le correspondería? Mira, esa pregunta la hemos trabajado en diferentes seminarios, cursos, conferencias, y yo siempre respondo con una pregunta, ¿no? ¿Para quién estamos haciendo inocuidad? En un país de 54 millones de pobres, donde estos pobres no tienen la posibilidad de decidir si van a comer el día de hoy, o qué van a comer el día de mañana, o si van a comer el día de mañana, realmente nosotros tenemos que entender que no estamos haciendo inocuidad para ellos. Claro, ¿no? claro. Digo, es muy crudo, es muy duro, pero así es. Ellos lo que ¿no? buscan es comer. Así es. No te van a poner a cuestionar si traes residuos de plaguicidas, Sí, no, si traes salmonela, es lo que puedan encontrar el día de hoy, eso es lo que van a comer. Y hay programas también para reducir el tema de la pobreza, sobre todo la pobreza alimentaria, ¿no? Si no tienes nada en el estómago, no puedes hacer nada de todo lo demás. Luego viene el tema de todos los demás. Bueno, todos los demás compramos nuestros productos, según datos de la Secretaría de Economía, compramos el 80% de todo lo que comemos en los canales tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Compramos en los mercados públicos, compramos en los tianguis, compramos en los mercados sobre ruedas, compramos en los mercados de zona o en las centrales de abasto. Dense una vueltecita por ahí y me platican cómo está la inocuidad. ¿Sí? Punto número 2, los que acudimos al sector institucional, al comercio formal de alimentos, al menos ya tenemos la posibilidad de identificar una etiqueta. Algunos las leemos, yo no sé si tú lees las etiquetas de todo lo que te comes. A veces, a veces sí, cuando traen etiqueta. Cuando traen etiqueta y cuando no, pues no. Confía en la persona que lo compró. Así es. En México tenemos una cultura muy fuerte de que si se va a echar a perder, a que me haga daño, pues mejor que me haga daño, ¿no? Y lo que no mata, engorda, ¿sí? Esas son frases para los que nos escuchan de fuera del país que han sido parte de nuestra cultura durante los últimos 200 años. Es decir, no estoy diciendo nada nuevo. Los náhuatls, los habitantes de Mesoamérica tenían una cultura muy fuerte por la higiene que fue eliminada totalmente por la cultura española, ¿no? Los franceses se hicieron famosos por sus perfumes no precisamente por sus prácticas de higiene, sino porque los necesitaban porque no se bañaban los señores durante 3 meses, ¿no? Digo, bañarse a principios del siglo XVIII, cuando no tenías ninguna de las tecnologías que tenemos ahora, pues sí era muy difícil, particularmente en el invierno. Entonces, hay que entender que nosotros somos una mezcla de culturas. Entonces, hemos adaptado y tomado diferentes cosas de diferentes lados. Y yo pienso, si yo me voy a un puesto de tacos el día de hoy en la noche y me pregunto, ¿estos tacos serán inocuos? Culturalmente tengo que aceptar que no. Y si los tacos son la comida favorita de la comunidad, de los que sí podemos pagar nuestra comida, pues entonces me queda claro que nuestra cultura de inocuidad es muy limitada. No puedo decir pobre porque pues la gente tiene ciertos indicadores, ¿no? Por ejemplo, saben que siempre tienen que hervir el agua, saben que siempre tienen que hervir las verduras, saben que siempre tienen que calentar los productos arriba de 100 grados, el punto de ebullición, pero no lo veo como una cultura en particular. A mí me encanta el programa de Senacica de Peques, la gira Peques, ¿no? Porque está enseñándole a los niños, ojalá lo saquen del DF, porque pues los mayores esfuerzos los hacen ahí, ¿no? Guadalajara han venido, pero hay que ir a Lagos de Moreno, hay que ir a Ciudad Guzmán, hay que ir a Casimiro Castillo, o sea, otra vez, pues hay que salirse del periférico y hacer las cosas un poco más a nivel del terreno, ¿no? Pero esos son esfuerzos loables porque le estás enseñando al chico desde muy pequeño la importancia de la inocuidad y de la sanidad. Eso funciona en 20 años. Dentro de 20 años vamos a haber capitalizado ese esfuerzo. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, habrá quien les gusten las buenas noticias. Yo siempre los invito a que vean los portales de comunicación social gubernamental. Hay muchas buenas noticias en este país, pero también hay que reconocer nuestras realidades, ¿no? Y parte de nuestra realidad es entender
que en el tema de inocuidad. Afortunadamente nos queda mucho que hacer. Hay trabajo para todos. Hablando en particular al sector productor de alimentos que comercializa en otros mercados, ¿existe esa cultura? Más les vale que la tengan, les voy a decir por qué. En una ocasión hicimos un estudio muy interesante en la Secretaría de Economía, precisamente de la mano de centros de abasto, y nos dimos cuenta que por azares del destino, durante los meses de julio, agosto y septiembre, los tomates que se comen en Sinaloa, ¿de dónde crees que vienen? Pues de las huertas, ¿De dónde? pues supongo yo, normalmente en enero es cuando entra Sinaloa en su producción. Sí, de pero en cosecha. julio, agosto y septiembre, en medio del verano no hay tomates en Sinaloa. ¿De dónde crees que los compran? Los compran del DF. Sí. ¿Quién surte los tomates del DF? Puebla, Morelos, Tlaxcala y algo del sur de Sinaloa. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos en la perspectiva de soy un productor y soy un fabricante de alimentos y voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero si algo me falla, pues voy a meter un correctivo, ¿no? Y muchas veces ese correctivo no necesariamente implica respetar las normas de inocuidad. Lo que no entendemos es que por esas situaciones de la vida, en el ámbito comercial, lo que nosotros mandamos al mercado pensando que le va a hacer daño nada más a unos cuantos gringos, a unos cuantos chilangos, termina regresándose a nuestras mesas. Finalmente, ¿quiénes compran los alimentos que fabricamos? Pues nuestros hijos, nuestras esposas, bueno, no debería ser una solamente, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos. Es decir, muchas veces no nos ponemos en la perspectiva de que los productores y los fabricantes también somos consumidores, exactamente, también somos consumidores. Y lo que hagamos mal aquí también nos va a afectar a nosotros, porque por esas fuerzas comerciales, muchas veces los productos que mandamos al mercado pensando que no van a tener ningún impacto con nosotros, finalmente se van a dar la vuelta, ¿no? Les ha pasado, por ejemplo, a los productores de carne, con el tema de clenbuterol, que aunque se ha abatido de manera significativa, pues finalmente esa carne llega a los mercados públicos, que es donde compran las esposas de los ganaderos, ¿no? O es donde compran las esposas de los productores. Entonces sí es muy importante entender estos ciclos económicos para saber que cualquier falla que nosotros tengamos, finalmente a quien va a perjudicar es a los que más queremos. Si nosotros logramos meter eso en la cabeza del productor, ya ganamos. Ya entra, ya ganamos, porque entonces ya lo tenemos convencido, aunque sea por las malas o por las no tan buenas, de que haga un esfuerzo en materia de inocuidad. ¿Nosotros producimos para vender o vendemos y después producimos? No, fíjate que, no tengo una estadística actualizada, pero hasta donde yo recuerdo, del 100% de lo que producimos como país, solamente exportamos el 15 o el 20%. Pero ya está etiquetado que ese producto se va por un mercado internacional y trabajas para Eso sí, yo no conozco a nadie que tenga invernaderos que esté pensando vender sus productos en la central de abasto de Iztapalapa. Definitivamente que si tienes invernaderos y te vas por tecnologías intensivas de producción, estás pensando en un mercado de valor agregado, estás pensando en un mercado de exportación. Lo mismo pasa en el sector acuacultura, lo mismo pasa en el sector pecuario. Es decir, aquellos que están, por ejemplo, en zonas libres de enfermedades, no están pensando en vender sus productos en la central de abastos de Cuautla, ¿no? O en la central de abasto de Puebla. Están pensando colocar sus productos en empacadoras donde estas empacadoras puedan colocar sus productos en el mercado externo. Le pasa, por ejemplo, a los productores de cerdo, ¿no? Los productores de cerdo han entendido el valor de las zonas libres y los aprovechan para poder diseñar sus sistemas de producción para poder llegar al mercado internacional. Evidentemente, esto les causa una exigencia muy alta para que entonces vigilen el tema, por ejemplo, de residuos de antibióticos y de hormonas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el tipo de medidas que el mercado nacional nunca les va a pedir. Tú vas a llegar a la central de abasto de cualquier lugar de las 65 centrales de abasto que hay en México y nadie te va a pedir una cartilla sanitaria, una cartilla fitosanitaria, un cuadro de aplicación de plaguicidas. Te van a decir cuánto cuesta lo que traes y qué precio quieres. Entonces, desde tu óptica, significaría, yo lo traduzco a que no lo planeamos. Yo creo que no estábamos preparados para esto. Les voy a poner dos criterios muy sencillos. La manera en cómo construimos plantas procesadoras de alimentos en México. Apenas hace 5 años o hace 7 empezamos a ver plantas que tuvieran altas especificaciones, pisos recubiertos con resina epóxica, grado alimenticio antiderrapante, paredes recubiertas de plexiglas grado alimenticio, techos cubiertos con plafones sanitarios,
lámparas empotradas cubiertas con una cubierta plástica para evitar estallamientos. O sea, esto realmente no estaba en nuestro plan de negocios cuando decidimos hacer de este país una potencia alimentaria. ¿Qué hicimos? Agarramos las bodegas y las naves industriales que estaban abandonadas, les dimos una shineada o pintada o arreglada para quienes no conocen luego mi lenguaje mexicano, y nos pusimos a producir. Cuando yo le describí una empacadora de mangos a un exportador chileno, me dijo, entonces ustedes producen en tejabanes. Eso fue lo que me dijo el señor, y yo le estaba dando la descripción de una empacadora de alta especificación para exportar mangos, ¿no? Entonces, realmente no estábamos preparados para esto, no entendíamos que los alimentos son productos que requieren un alto cuidado, una alta calidad en el manejo y, por supuesto, preservar sus condiciones una vez que han sido cosechados, cortados o preparados, ¿no? Entonces, sí siento que en esa parte tecnológica nos cuesta un poco de trabajo. Yo veo muchas resistencias, por ejemplo, del sector procesador a tratamientos térmicos, a procesos de esterilización, a procesos de conservación con temperaturas controladas. ¿Por qué? Porque además eso cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, impactar esos costos en el precio es algo que también tenemos que entender que es una habilidad de negocios más que una habilidad de inocuidad. O sea, no lo tenemos desarrollado esa habilidad. Yo creo que nos falta todavía. Tenemos que prepararnos mucho más en el tema de tecnologías de manejo post cosecha, por ejemplo, en los productos frescos. Tenemos que prepararnos más en manejo de tecnologías de conservación en alimentos preparados. Tenemos que inclusive alinearnos con, aprovechando los esquemas de certificación que existen. Por ejemplo, ¿quién estaba hablando de defensa de plantas hace 5 años? ¿Quién estaba hablando de manejo de crisis, no? SQF, por ejemplo, tiene modelos muy específicos, inclusive para el tema de responsabilidad social, que hoy es una exigencia de los mercados. SQF lo estaba trabajando hace 7 años, pero no porque SQF pensara que a los mexicanos se los iban a exigir, no, ya era una exigencia de los mercados internacionales en ese entonces. Y bueno, pues México finalmente ha sido seguidor en ese sentido. Nunca hemos sido promotores de una iniciativa, de una cultura de inocuidad. Siempre hemos sido seguidores, siempre hemos seguido tendencias, ¿no? Nos gusta más el Twitter que el Facebook. Somos más seguidores que amigos de quienes desarrollan estas iniciativas. Desde tu punto de vista, ¿innovamos? Yo creo más bien que improvisamos y somos muy buenos para eso. La verdad es que el mexicano hay una historia fantástica de que un mexicano con un tornillo, un destornillador, un desarmador y un martillo construye un centro comercial, ¿no? O desarma un avión. Sí, con un alambrito podemos hacer maravillas. O sea, los mexicanos somos muy buenos para la improvisación, pero la improvisación no dura. No es de largo plazo. Te resuelve el problema en ese momento, te resuelve el problema en los siguientes 3 meses o 15 días, pero no es una solución de largo plazo. Hábiles para solucionar el problema. Sí, no. Y además somos muy buenos para identificar cómo adaptarnos a esos procesos, ¿no? Es decir, estándares que ni siquiera tienen versiones en español, tenemos cientos de empresas certificadas. Pero bueno, esa es la parte que yo sí valoro mucho del productor, que ha tenido el valor primero de salirse de la conformidad, de invertir su capital, de correr un riesgo y de además dedicarse a una de las actividades más complicadas como es la industria de alimentos, ¿no? Producir tornillos, bueno, cualquiera los produce con la tecnología adecuada, pero producir alimentos y sobre todo alimentos frescos en condiciones ambientales cambiantes, donde antes se lava, donde no, y hoy hace calor, donde no, creo que es un reto bastante interesante y los mexicanos lo han podido aprovechar. Otros países han tenido también nichos de oportunidad, por ejemplo Brasil está creciendo muy fuerte en el tema de alimentos tropicales, de productos cárnicos. Chile está creciendo mucho en el tema de frutas finas. Colombia, por ejemplo, tiene algunas áreas de competitividad en otros productos tropicales, pero creo que México tiene una ventaja y una gran desventaja. Está muy cerca de los Estados Unidos, pero también está muy alejado de Dios, ¿no? Sí hemos tenido el problema de tener que depender de un mercado que cuando nos dice hasta aquí, pues sufren miles, porque además la balanza de exportaciones nos dice que el 85% de lo que exportamos se lo vendemos a un solo cliente, que se llama Estados Unidos. Cuando mamá FDA se enoja, agárrense porque todos nos ponemos a llorar. Luis, pues estamos en los últimos minutos ya para concluir esta muy entusiasta entrevista con grandes conocimientos que nos has compartido. ¿Qué le puedes decir a todos los productores que nos están viendo sobre tu experiencia, sobre estas prácticas, sobre lo que deben de cuidar al momento de que su alimento esté por cruzar o previamente estar preparados con toda la documentación para que cuando llegue a la frontera
pueda entrar ágilmente sin ningún inconveniente? Bueno, yo trataría de poner dos escenarios, ¿no? El agricultor que tiene 15 o 20 años haciendo lo que hace y que lo ha hecho muy bien y que ha sido exitoso, primero no bajar la guardia. Eso es muy importante. No pretender querer saber todo de antemano. No pretender mantenerse al margen de la actualización o del conocimiento. Hace 5 años o 4 años tuvimos un problema muy fuerte con unos metabolitos de un plaguicida que se llama Captán. Nosotros, bueno, yo no sabía ni siquiera que era un metabolito, ¿no? Me tuve que poner a estudiar para entender que lo que les estaban restringiendo era que el Captán, una vez aplicado, tenía una reacción en el metabolismo de los vegetales donde era aplicado, y esto producía un subproducto. Ese subproducto está prohibido para consumo en alimentos o para presencia en alimentos. Entonces, las empresas que tuvieron presencia de este metabolito tuvieron problemas muy fuertes para poder mantener su exportación. Le costó, al menos a una empresa que yo conozco muy bien, millones de dólares. El tema del mango. El mango es una industria que nosotros pensábamos dominada, estábamos creciendo, teníamos inclusive se han hecho esfuerzos por fortalecer la presencia del mango mexicano en el exterior. Tuvimos un problema de inocuidad. El tema del aguacate, nadie se esperaba encontrar residuos de plaguicidas en aguacate, nadie se esperaba encontrar listeria en aguacate. Pues hoy tenemos listeria en aguacate y tenemos que enfrentarlo. Entonces, no dar por sentado que sabemos, no dar por sentado que porque lo hemos hecho muchos años, ya lo estamos haciendo bien. Y a los productores nuevos, pues que se capaciten. Realmente hay un sinfín de herramientas de capacitación. Simplemente los videos que este señor coloca en su página de internet, que están ahí con acceso gratuito, hasta donde entiendo, ¿verdad? Si es gratuito. Sí, gratuito. Bueno, y si cobran, pues hay que pagar esa capacitación, no te la dan en ningún otro lado. Hay que mantenerse capacitados, informarse, certificarse. Los programas gubernamentales son programas que te dan una base muy sólida y de ahí puedes construir sistemas de gestión de inocuidad. Hay cualquier cantidad de opciones. ¿Son caros? Sí son caros, pero hay subsidios, hay apoyos. Bueno, no debo decir subsidios porque eso está prohibido, ¿no? Hay apoyos gubernamentales, tanto federales como estatales, para poder lograr esas certificaciones. Hay cursos en línea, hay cantidad de información en internet. Probablemente los productores puedan decir, oye Luis, pero acá en Acapetagua, Chiapas, pues no hay internet, mano, ¿no? ¿Cómo le hago? Pues miren, la verdad es que los chavitos le mueven muy bien a las laptops y a las tabletas y a los teléfonos celulares, y créanme que orientándolos muy bien, te buscan la información y te la consiguen, ¿no? Y sobre todo, pues asociarse, algo que no hacemos muy bien en México, que es trabajar en equipo. Es realmente la solución de fondo. Si nosotros logramos entender la importancia de la organización y la importancia de trabajar en equipo, todos esos costos asociados al tema de inocuidad, créanme que se reducen. ¿Por qué? Pues porque puedes negociar tarifas de descuento, puedes negociar subsidios, puedes negociar apoyos. Las organizaciones deberían tener esa función, algunas lo hacen muy bien. Aneberris, por ejemplo, es un ejemplo, un caso a seguir. Con Aspromango, la Asociación de Productores de Mango, también es un ejemplo a seguir. Los rastros TIF, que como bloque, como sector, se han consolidado muy bien en las preferencias en el consumo del público, han hecho muy bien la tarea. Obviamente pues quedan todos los rastros municipales que nadie los controla, pero sí es muy importante que nosotros entendamos como productores que si trabajamos en equipo podemos resolver estos temas más rápido, más barato y de fondo. Señor productor, pues aquí está el mensaje que nos comparte el señor Luis Alberto Cruz de SQF. Los invitamos la siguiente semana a que nos acompañe. Hay mucho por hacer por la inocuidad. Definitivamente, como lo comenta aquí nuestro invitado, nos hace falta asociacionismo. Lo invitamos a que voltee a ver prácticas empresariales, aplique la inocuidad como un modelo de vida y su futuro cambiará. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.